Hola, hola. Muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra clase de hoy, noviembre 19, jueves, noviembre 19. Bienvenidos. Les extrañaba mucho. Desafortunadamente he estado un poquito con problemas con las cuerdas vocales. Todas las cuerdas vocales están un poco enfermitas. Entonces el médico sugirió que yo descansara y vamos a estar trabajando 2 días a la semana para tratar de recuperarme. Entonces aquí estamos. Les recuerdo, vamos a estar transmitiendo los jueves y los viernes. Muchas gracias por estar pendiente. He estado recibiendo muchos mensajes preguntando por mi salud, preguntando por las clases. La verdad, yo les extrañaba. En verdad les digo, me siento muy bien cuando estoy delante de esta cámara dirigiéndome a ustedes. Hoy es noviembre 19, jueves. Hemos estado trabajando con accidentes gramaticales de verbos. ¿Qué hemos estado haciendo? ¿Qué hemos estado viendo con los verbos? Los accidentes gramaticales. Acuérdense, aquí les envié a ustedes, precisamente esta semana, hice un pequeño cambio en Facebook para actualizar esta hoja. Esta es la correcta, la que tenemos ahora. Por favor, ojalá todo el mundo lo pueda bajar, copiar, imprimir, para que nosotros tengamos un material para trabajar. Ya hemos estado trabajando nosotros con la forma base. Ya sabemos para qué sirve. Tiene dos funciones. En ambos casos me sirve como verbo principal para construir oraciones con la mayoría de los verbos auxiliares que aceptan verbos principales en su forma base. Oraciones simples en todos los casos. Es la mayoría de verbos auxiliares. Ya hemos trabajado con el infinitivo. Les he dicho que el verbo infinitivo lo podemos nosotros conjugar con cualquier variante del verbo ser o estar. ¿Para qué? Para dar a entender propósito, finalidad o deber por función. ¿Cuál es la otra función? Le podemos dar función de verbo complementario. ¿Cuántos tipos de verbos complementarios podemos emplear? 2. El primer verbo complementario, porque complementa directamente al verbo principal. Por ejemplo, cuando digo yo necesito trabajar. ¿Cómo puedo saber qué es primer verbo complementario? Pues porque responde a la pregunta que yo necesito. ¿Qué necesito? Trabajar. Yo necesito trabajar. Trabajar es mi primer verbo complementario en infinitivo. Puede ser segundo verbo complementario en infinitivo. Por ejemplo, cuando digo yo necesito trabajar para mantener a mi familia. Para mantener a mi familia. Está indicando propósito o finalidad. Segundo verbo complementario. ¿Para qué más ¿para qué más me sirve el verbo en infinitivo? Me puede servir como sustantivo para dar una opinión de tal hecho, de tal verbo. Me puede servir, repito, como verbo sustantivo. Por ejemplo, cuando decimos estar a tu servicio es una bendición. To be at your service is a blessing. Ahí está. Aquí está como sustantivo, porque estoy diciendo que el hecho de estar a tu servicio me hace sentirme muy bien. Eso es lo que dice. El presente indicativo no nos sirve para gran cosa. Ya hemos hablado de ello.
Solamente me sirve para hacer conjugaciones en presente o en pasado indicativo. Conjugaciones verbales. Hay dos tipos de conjugaciones, las verbales y las oracionales. Esta solo nos sirve para las verbales. Por ejemplo, cuando decimos yo trabajo, tú trabajas, él trabaja, ella trabaja, ello trabaja, nosotros trabajamos, ustedes trabajan, ellos trabajan. Y en inglés, I work, you work, he works, she works, it works, we work, you all work, they work. Es una conjugación verbal, pero se usa mucho. Lo usamos ¿para qué? Para responder una pregunta o para informar. Pero también nos puede servir para complementar alguna oración. Entonces es muy útil saber cómo usarlo. Pasado indicativo. ¿Para qué me sirve el pasado indicativo? Realmente, pues me sirve para hacer en primer lugar una conjugación verbal en pasado indicativo, para responder o para informar. Por ejemplo, hace un rato yo dije, yo trabajo, presente. Ahora digo, yo trabajé, tú trabajaste, él trabajó, ella trabajó, ello trabajó, nosotros trabajamos, ustedes trabajaron, ellos trabajaron. En inglés quedaría como I worked, you worked, he worked, she worked, it worked, we worked, you all worked, they worked. Vean qué estoy haciendo. Voy a poner el verbo. Dije, aquí puse work, aquí voy a poner to work. Y aquí voy a poner dos veces work. Work y works. Este que termina con la S me sirve para las terceras personas en presente. He works, she works. Y el pasado es worked. Worked. Y el pasado participio queda igual. Worked. Y el presente participio working. Bueno, estamos acá. ¿Para qué me sirve el pasado indicativo? Pues solamente me sirve para hacer una conjugación verbal. I worked, you worked, he worked, she worked, it worked, we worked, you all worked, they worked. ¿Para qué me sirve realmente? Para responder una pregunta o para informar o para complementar alguna otra oración, para ampliar una idea. Para eso me sirve. Hoy ya hemos hablado de esto. Hoy nos corresponde hablar del pasado participio. De hecho, lo hemos estado haciendo. Permítame borrar esto, porque vamos a emplear tal vez otro verbo. ¿Qué hemos estado haciendo acá? En el pasado participio les mencioné a ustedes, creo que desde hace una semana o algo así, no recuerdo bien, que este accidente gramatical únicamente puede ser empleado después de dos auxiliares. ¿Cuáles son esos dos auxiliares? Lo puedo usar después del auxiliar have, perdón, se me cerró la H. Lo puedo usar después del auxiliar have o has.
Este auxiliar lo tenemos en presente, está en presente. Este verbo en presente, les mencioné a ustedes que equivale a decir yo he, I have, tú has, you have, él ha, he has, ella ha, she has, ello ha, it has, nosotros hemos, we have, ustedes han, you all have, ellos han, they have. Y el pasado de ellos viene siendo had. Lo hablamos, creo que la última clase, hablamos de ello. Had. Equivale a decir yo había. I had. Tú habías. You had. Él había. He had. Ella había. She had. Ello, un animalito o una cosa. It had. Nosotros sabíamos. We had. Ustedes sabían. You all had. Ellos o ellas habían. They had. Este es un solo verbo. Presente, pasado. Les recuerdo, me han hecho algunas preguntas. Algunas personas me han dicho, pensé que la palabra have quería decir tener. Sí, quiere decir tener, pero puede ser empleado como verbo auxiliar. Como verbo principal o verbo común se interpreta como tener. Por ejemplo, cuando decimos, solamente para aclarar esa pregunta que me hicieron, I have a car. Aquí la palabra have está como verbo principal, como verbo común, o sea, verbo tener. Yo tengo un carro. Verbo principal. Pero ese verbo have puede ser verbo auxiliar. Por ejemplo, cuando decimos I have, y recuerden lo que dice la nota que les he estado dando, que todo verbo inglés que esté en pasado participio únicamente puede ser empleado con have, has o el pasado de ambos. Had. El pasado de have y has como auxiliar es had. El pasado de have y has como verbo principal o verbo común también es had. Por ejemplo, en lugar de decir yo tengo un carro, lo voy a poner en pasado. I had a car. Yo tuve un carro. Es el pasado. Pero también es la misma forma para el pasado participio. Por lo tanto, la palabra had puede ser pasado. Mírenlo, lo voy a poner para que vean. Aquí sería have. Aquí sería to have. Aquí sería have, has, y aquí sería had. Aquí vuelve a ser have, has, had. Dirán ustedes, oye, si ya lo tienes arriba. No, el de arriba ni lo tocamos. Por eso lo pongo en rojo. Ahí está como verbo auxiliar. Aquí está como verbo común, como verbo principal. Y el presente participio sería having. De tal manera, yo digo I have a car. Yo tengo un carro. I had a car.
Yo tuve un carro. Pero miren esto. Ahora digo, I have, auxiliar, me exige tener un verbo principal en pasado participio. Voy a usar had. I have had a car. Yo he tenido un carro. Yo he tenido un carro. Pero también puedo decirlo en pasado. ¿Cuál es el pasado de have y has como auxiliar? Had. Entonces digo, I had, sigue siendo auxiliar, me demanda un verbo principal en pasado participio. Estamos hablando del verbo tener. Pues yo repito la palabra had. I have had a car. I have had a car. Yo había tenido un carro. Espero que con esto yo haya respondido la pregunta que me hicieron esta semana. Aquí está planteado doblemente have, doblemente had, pero uno es verbo principal y el otro es verbo auxiliar. Permítame borrar. Perdón, aquí decía, aquí cometí un error, aclaro, ahora que lo borré, me di cuenta que lo tenía de esta manera, me faltó ponerle la G, perdón, no me fijé que faltaba la G, la forma correcta es having, esa es la forma correcta, ¿de acuerdo? Vamos a ver, ¿qué otro verbo? ¿Cuál otro verbo además de have, has, had, puede usar con un verbo en pasado participio? Voy a extender esto. Además de este verbo auxiliar, nosotros podemos emplear un verbo auxiliar, o sea, podemos emplear el verbo ser o estar como auxiliar. Puede ser am, is, are. Am, is, are está en presente. Acuérdense qué quiere decir am, is, are. Am quiere decir soy, estoy. Y is quiere decir es, está. Are tiene 6 traducciones. Are quiere decir eres, estás, somos, estamos, son, están. Eso dice. Ahora, el pasado de am, is y are se convierten en was y were. ¿Qué quiere decir? Este es el presente, acuérdense, esto es presente. Si alguien está tomando nota, estas variantes corresponden al presente y aquí tenemos sus respectivas traducciones. Vamos a trabajar con was y were. ¿Qué quiere decir la palabra was?
Ahora estamos hablando en pasado. Was quiere decir tiene 6 traducciones. 6 traducciones tiene al español. Si lo uso con yo, equivale cuando decimos fui, era, estuve, estaba. Estoy hablando de yo. Pero si hablamos de él, ella, ello, será fue, era. Noten ustedes, aquí se está repitiendo. Era, yo era. Él era. Estuve, yo estuve. Él estuvo. Él estaba. Yo fui, yo era, yo estuve, yo estaba. Él fue, él era, él estuvo, él estaba. En realidad son 6 porque aquí se está repitiendo. También se repite esta otra forma. Por lo tanto, solo son 4 arriba, 2 abajo, 6 traducciones. ¿Dónde vamos a tener problemas? En where. La palabra where va a tener un total de 12 traducciones. ¿Cuáles son? Fuiste, eras, estuviste, estabas. Fuimos, éramos, estuvimos, estábamos. Y finalmente fueron, eran, estuvieron, fueron, eran, estuvieron, estaban. Ahí tenemos las traducciones de am, is, are en presente, was, were en pasado. Ahí lo tenemos todos. ¿Por qué se los estoy dando? Porque hoy vamos a trabajar con este auxiliar. Ya hemos trabajado con los 3 de arriba, have, has, had. Ahora vamos a trabajar con estos que tenemos abajo. Voy a borrar, creo que ya lo copiaron, y los que no lo han podido copiar, no tengan preocupación. Esto va a quedar grabado. Pueden ustedes accesar a mi galería de videos y ahí lo van a encontrar. Permítame borrarlo. ¿Qué estamos entendiendo? Los auxiliares have, has, had, am, is, are, was, were, únicamente podremos nosotros conjugarlos con un verbo principal en pasado participio. Así de fácil. Observen esto. En algún momento alguien nos va a preguntar, ¿qué pasaría si yo conjugo el verbo ser o estar bajo la forma am, is, are o was, were con un verbo principal en pasado participio? Yo ya sé
que si yo combino, la voy a poner de lado. I have, a ver, I have made a cake. ¿Qué habré dicho acá? Yo he hecho un pastel. Eso es lo que dije. Usé have. Pero ¿qué pasaría si yo combino am, is, are? Vean qué va a pasar. A cake is made. Esto está en pasado participio. La forma base de make, acuérdense, es, lo voy a poner aquí abajo, make, to make, makes con S, pasado, made, pasado participio, made, presente participio, making. Estos son todos los accidentes que sufre el verbo make. Make, to make, makes, made, making. Este se parece al este, pero da la casualidad que es el mismo para el pasado participio. Vean la diferencia. Yo he hecho un pastel. A cake is made. ¿Qué dice literalmente esto? Un pastel es hecho. En español podemos usarlo en algunas ocasiones. Podemos decir un pastel es hecho cuando estamos dando una instrucción. Un pastel es hecho de tal manera. Un pastel es hecho para tal motivo. Un pastel es hecho. Lo podemos usar. Pero normalmente, o en la mayoría de los casos, la gente no dice un pastel es hecho. Entonces, ¿cómo lo decimos? Se hace un pastel. Se hace un pastel. ¿Qué pasaría si yo le omito la palabra un? Entonces, ¿cómo quedaría? Cakes. Lo pluralicé. Cakes are made. ¿Qué estaré yo diciendo acá? Los pasteles son hechos. Los pasteles son hechos. ¿Vieron para qué sirve?
Y dirán ustedes, oye, espérate, pero ¿dónde está la palabra los? No está. Exacto, no está. ¿Pero por qué? Porque al decir los pasteles son hechos, yo no me estoy refiriendo a un determinado tipo de pastel, no, me estoy refiriendo a cualquier pastel, cualquiera, de cualquier tipo, de cualquier sabor, cualquier pastel. No me estoy refiriendo a uno en particular, sino a cualquiera. O sea, toda la gama de pasteles está acá. Me estoy refiriendo a un género, los pasteles. No me estoy refiriendo a uno en particular. Como cuando decimos la pastelería es una linda profesión. La pastelería. Los pasteles son muy deliciosos. ¿Cuál pastel? Todos. A mí me encanta cualquier pastel. Los pasteles son sabrosos. Y se preguntarán ustedes, ¿y qué tiene que ver esto con lo de abajo? Son dos ideas distintas. Esto se le conoce como presente perfecto simple, activo. ¿Por qué presente si suena pasado? El verbo está en pasado. ¿Sí? El verbo está en pasado. Porque la regla exige que todo verbo empleado después de have tiene que estar en pasado participio. Pero recuerden que les pasé un pequeño documento esta semana o la anterior, no recuerdo. Aquí está la explicación. Es presente porque el auxiliar está en presente. Es perfecto porque el verbo está en pasado participio. Es simple porque no estoy dando a entender que la acción está ocurriendo, sino que ocurre por hábito, por deber, por obligación. O sea, estoy haciendo señalando, por decir, una costumbre, algo real que normalmente ocurre. Por eso es simple. Todo cuanto hacemos, nos guste o no, son acciones simples, porque todo el mundo lo hace, porque es parte de nuestra forma de vida. Lo tenemos que hacer aunque no nos guste. Y es activo, pues porque digo quién hace la acción. Por ese motivo. ¿Y para qué sirve esto? Creo que lo dije la semana pasada. Es empleado para vincular al pasado con el presente. ¿Para qué me sirve esto? El presente perfecto vincula al pasado con el presente. Yo he hecho un pastel. O sea, no tengo el pastel acá. En algún momento lo hice, en el pasado. Pero si no me crees que yo he hecho ese pastel, lo puedo volver a hacer hoy. Estoy vinculando el pasado con el presente, ¿verdad? ¿Qué estoy dando a entender con ello? Experiencia, que lo he hecho. Por ello hablo de ello. Por tal motivo hablo de ello. Puedo opinar. Tengo algo que decir. Para eso sirve, para vincular algo del pasado en el presente. Imagínate, yo voy a pedir trabajo, soy pastelero, y me dicen, oye, ¿qué te hace pensar que puedes hacer el trabajo? Pues Señor, lo he hecho toda mi vida, lo he hecho
toda mi vida laboral. Desde que formo parte de una fuerza laboral, lo he hecho. ¿Qué mejor garantía que tener tantos años dedicándome a la pastelería? Experiencia, ¿verdad? Para eso sirve, para vincular el pasado con el presente. Da a entender que la persona, el sujeto, inició una acción en algún momento en el pasado y aún prevalece en ello en el presente. ¿Para qué más sirve? Que el sujeto ha cumplido con un encargo, con una obligación, con un deber, lo ha cumplido. Para eso sirve. Y este otro, ¿qué tipo de oración es? Todo esto que tenemos acá se le conoce como presente simple perfecto. Y vuelvo a repetir, ¿por qué es presente? Porque el auxiliar está en presente. ¿Y por qué es perfecto? Porque mi verbo principal está en pasado participio. ¿Y por qué es simple? Pues porque estoy señalando algo común, algo real, algo que no está ocurriendo, pero que normalmente ocurre por costumbre, por hábito, por lo que sea. Es común. Eso está dando a entender. Hay algo que no me queda claro. Alguien preguntará, bueno, se ve fácil, pero no logro ponerme una imagen en la cabeza. Y le doy la razón. Voy a borrar. Voy a borrar eso también. ¿Por qué borré todo y dejé esto? Porque realmente este es el tema que tengo para ustedes hoy. El presente simple perfecto. Pero falta algo. Pasivo. Presente simple perfecto pasivo. Cakes are made. Cakes are made. Presente porque el auxiliar está en presente. Simple porque pues no estamos haciendo la acción, estamos señalando una acción común que normalmente ocurre. Perfecto porque el verbo está en pasado participio. Pasivo, ahí está la cuestión. Pasivo. ¿Por qué se llama pasivo? Los pasteles son hechos. Chequen eso. Los pasteles son hechos. ¿Estoy diciendo quién hace los pasteles? No. En ningún momento menciono quién los hace. Solamente estoy diciendo qué se hace. ¿Qué se hace? Mas no quién lo hace. Luego entonces no hay un sujeto real. Estoy haciendo uso
del objeto directo. A ver, ¿cómo que el objeto directo? Obsérvenlo. I have made cakes. Yo he hecho pasteles. Esta oración que está aquí arriba tiene un nombre. Se le conoce como presente simple, perfecto. Aquí está la diferencia. Este es pasivo y el de arriba es activo. ¿Pero por qué? Repito, es presente porque el auxiliar está en presente. Es activo porque digo abiertamente quién hace la acción. Si yo soy capaz de decir quién hace la acción, es una oración activa. Yo he hecho pasteles. ¿Quién ha hecho pasteles? Yo. Oración activa. Presente simple perfecto pasivo. Los pasteles son hechos. ¿Estoy diciendo aquí quién hace los pasteles? No. Aquí solamente estoy diciendo qué se hace, pero no quién lo hace. En realidad, no hay un sujeto real. El sujeto real en este caso sería yo, pero decidí darle prioridad, importancia a los pasteles. Si yo quiero hacer resaltar algo o a alguien, le voy a dar prioridad. Ya no importa quién hace la acción. Lo importante es quién recibe el efecto de la acción. Eso es lo que está ocurriendo acá. ¿Y qué hacemos? Más bien, ¿qué hice? La palabra cakes le di la función de sujeto. El auxiliar have lo elimino. Y en su lugar uso are. Pero ¿por qué are? Puede ser am, is. No, no es al que tú quieras. Are porque are es plural. Y esto es plural. Cakes. Los pasteles son hechos. ¿Sí se dan cuenta? ¿Cómo lo convertí en voz pasiva? No, no me queda claro. Bueno, pues vamos a aclararlo. Voy a borrar todo. La pregunta de la noche es: ¿cómo se llama el tema? Esa es la pregunta de hoy. ¿Cómo se llama el tema? La respuesta: presente simple perfecto
activo. ¿Y qué es? ¿Qué es? Es el resultado de la combinación de el auxiliar. Fíjense que estoy poniendo el auxiliar, porque realmente dice am, is, are, was, were. En realidad es un solo verbo. Es el resultado de la combinación del auxiliar have, perdón, me quedé con have, perdón, del auxiliar am, is, are. Uno de estos tres. ¿Por qué uno de esos tres y aquí tengo dos más? Pues porque estoy hablando del presente. No me puedo meter con el pasado. Tengo que hablar primero del presente. Presente. Am, is, are más am, is, are con un verbo principal en pasado participio. A esta combinación se le llama presente simple perfecto activo. A eso se le llama presente perfecto activo. Y se preguntarán ustedes, bueno, ¿y para qué sirve? ¿Cómo puedo saber yo cuándo debo de usarlo? Para poder responder a esta pregunta, debo de ampliar un poquito más el concepto de voz pasiva. Voy a terminar esto y solamente voy a poner unos ejemplos. Voy a poner la palabra am. Por ejemplo, aquí tengo una respuesta positiva. Decimos I am already helped. I am already helped. Literalmente dice, yo soy ya ayudado. ¿Qué dice literalmente? Yo soy ya ayudado. Yo soy ya ayudado. Obviamente no lo decimos de esa manera. Normalmente nosotros lo decimos de otra manera.
ya me ayudan. Esto es lo que estoy diciendo. Ya me ayudan. Es una voz pasiva. Vamos a cambiar poquito. Les voy a dar a ustedes la explicación de todo el panorama, cómo la gramática explica la voz pasiva, para que podamos entender mejor esto. Vuelvo a poner. Dese cuenta que le cambié el nombre. Ya no le puse presente perfecto, simple, pasivo. Ahora le voy a poner voz pasiva. Voz pasiva. ¿Cómo se llama el tema? Voz pasiva. ¿Qué cosa es? Es el resultado de la combinación de vamos a ponerlo más amplio todavía, de cualquier variante. Fíjese que de cualquier variante, porque realmente no es solamente am, is, are, was, were. Cualquier variante del verbo be. ¿Y cuáles son las variantes del verbo be? Puede ser be, to be, am, is, are, was, were, been, o inclusive being. Estas son las variantes. Son todos los cambios que sufre el verbo ser o estar. La forma base, el infinitivo, presente, pasado indicativo, pasado participio, ¿verdad? En otras palabras, to be se convierte en am, is, are. Am, is se convierte en was. Are se convierte en were. Was, were se convierte en been. Tomamos la forma base, le agregamos ing. Entonces, repito, es el resultado de la combinación de cualquier variante del verbo ser o estar con un verbo principal en pasado participio. Si yo combino uno de esos verbos con un verbo en pasado participio, eso me da como resultado una voz pasiva. Otra vez,
Es el resultado de la combinación de cualquier variante del verbo ser o estar. Be, to be, am, is, are, was, were, been, being. Con un verbo principal en pasado participio. A eso se le llama voz pasiva. La siguiente pregunta: ¿para qué sirve? ¿Cómo sé yo cuándo debo de usar una voz pasiva? La voz pasiva será empleada toda vez que no sepamos o no interese decir quién hace o realiza la acción principal. Como les dije hace un rato, en muchas ocasiones lo importante no es quién hace la acción, no es lo importante. La voz pasiva será empleada toda vez que no sepamos o no interese decir quién hace o realiza la acción principal. O sea, no interesa decir quién. Y en varias ocasiones no conviene decir quién. Entonces, si ese es el caso, tienes que hacer uso de una voz pasiva. Repito, la voz pasiva será empleada toda vez que no sepamos o no interese decir quién hace o realiza la acción principal. ¿Para qué más me puede servir? También será empleada para demostrar respeto, honra o preferencia por el objeto directo. Fíjense, por el objeto directo. Acuérdense, sujeto es la persona quien realiza la acción o de quien hablamos. Objeto directo es la persona, otra vez, sujeto es la persona, animal o cosa, quien realiza la acción o de quien hablamos. Objeto directo es la persona, animal o cosa, quien sufre directamente el efecto del verbo principal. Aquí les tengo puesto en Face esta pequeña hoja para que ustedes puedan imprimir y tener como referencia. Dice acá: sustantivo sujeto, nombre, pronombre o conjunto de palabras empleadas antes del verbo principal para determinar quién o qué realiza la acción principal o de quién o de qué se habla. Sustantivo objeto indirecto, nombre, pronombre o conjunto de palabras empleadas después del verbo principal o después del primer verbo complementario
en infinitivo, de haber alguno. O después del segundo verbo complementario en infinitivo, de haber alguno. Para dar a entender quién o qué sufre directamente el efecto del verbo principal. Sustantivo objeto directo, nombre, pronombre o conjunto de palabras empleadas después de preposición para dar a entender a quién, hacia quién o para quién se hace la acción principal. 3 sustantivos en una oración. También será empleado para demostrar respeto, honra o preferencia por el objeto directo. En el español, nosotros demostramos respeto con palabras tales como su, sus, sobre todo cuando decimos: Señor, tenga usted su marcador. Señor, tenga usted sus marcadores. ¿Por qué le empleamos con la segunda persona? Si nosotros revisamos la lista de adjetivos posesivos, nos damos cuenta que la palabra su y sus corresponde realmente a la tercera persona del singular, él, ella, ellos, pero lo usamos con segunda persona. Si fuera segunda persona, diríamos tú, tus, tu plumón, tu marcador, tus plumones, tus marcadores. ¿Por qué no lo usé? Porque tú, tus, parece que no le estamos dando respeto a la persona. Por eso lo usamos. En inglés no se demuestra respeto con palabras. Se demuestra respeto con una lógica gramatical. ¿Cuál es el elemento más importante de una oración? El elemento más importante, el sujeto. Bueno, si tú quieres demostrarle respeto a una persona, dale el lugar que se merece. ¿Y cuál es el lugar que se merece? Pues el más importante dentro de la oración. Pero ¿cómo le hago? No es lo mismo decir: a ver, un ejemplo. Un ejemplo. A ver. Algo sencillo, chiquitín. Decimos 2. Otra vez 2. Pedro. 2 Pedro. Help you. Fíjate dónde quedó la persona que debe de ser la más importante. Does Pedro help you? ¿Qué estoy diciendo allá? Te ayuda Pedro. ¿Te ayuda Pedro? ¿Y cómo le hago para demostrar respeto? Are you
helped? Are you helped? Yo me puedo quedar acá. No tengo por qué mencionar a Pedro. Tal vez Pedro y yo somos compañeros de trabajo. ¿A mí qué me importa? ¿Quién da la ayuda? ¿O que mi cliente sea ayudado? Obvio, lo más importante es mi cliente. Entonces no tengo por qué mencionar a Pedro. Yo me acerco y digo, imagínense, por muy amable que yo quiera ser, Sir, como ya le presenté a Pedro, supuestamente Pedro, vamos a suponer que es un mesero, y yo soy el capitán de meseros, y quiero ser amable, le digo, Sir, ¿does Pedro help you? Error. ¿Por qué? Porque le estoy dando preferencia a Pedro y estoy dejando en segundo lugar a mi cliente. Pero en cambio, si yo digo, Sir, are you helped? Are you helped? Señor, ¿qué dice acá? Literalmente dice, ¿está usted ayudado? Obviamente no decimos, ¿está usted ayudado? En español decimos, ¿le ayudan? Incluso, ¿puedo meter algo más allá? Are you already helped? Sir, are you already helped? Eso es amable. Eso es respeto. Con eso le estoy diciendo al Señor que a mí no me importa, no me interesa hacer notar quién debe ayudarlo. A mí lo que me importa es que el Señor o señora sea ayudada. Por eso dice, la voz pasiva será empleada toda vez que no sepamos o no interese decir quién hace o realiza la acción principal. A mí no me importa quién lo hace. También será empleado para demostrar respeto, honra o preferencia por el objeto directo. ¿Quién en el caso, observen en este caso A y en este caso B, observen ustedes, dice, ¿does Pedro help you? ¿Does Pedro help you? ¿Quién es el sujeto? Pedro. ¿Quién es el objeto directo? Tú. ¿Te ayuda Pedro? En el caso B, ¿Are you helped? ¿Are you already helped? ¿Are you already helped? ¿Ya estás tú ayudado? Por decir, ¿ya te ayudan? ¿Cuál pregunta agradecería más mi cliente? ¿El A o el B? El A parece que le estoy haciendo publicidad a Pedro, le estoy dando preferencia a Pedro, y a mi patrón, mira dónde lo dejé. En cambio en B no, el cliente percibe que me importa, él me importa, ella me importa. ¿Qué es lo que me importa? Que esté recibiendo la ayuda. ¿Qué fue lo que realmente hice? Desaparecí a Pedro. Usé a you a manera de sujeto. No es el sujeto. Le estoy dando a you la función de sujeto. ¿Cómo? Como un gesto de amabilidad, como un gesto de respeto. Le estoy dando al objeto directo la función de sujeto. Y toda vez que yo le dé función de sujeto, repito y escuchen bien, toda vez que yo le dé, que nosotros le demos al objeto directo, le demos función de sujeto, forzosamente
tendremos que hacer uso de una variante del verbo ser estar, y mi verbo principal deberá quedar en pasado participio. Vean la diferencia. Aquí usé dos y el verbo está en su forma base. Aquí usé are. El verbo tiene que estar en pasado participio. Are you helped? Are you already helped? Repito para con esto. La voz pasiva será empleada toda vez que no sepamos o no interese decir o no convenga decir quién hace o realiza la acción principal. Muchas veces no conviene decir quién, sobre todo cuando estamos manejando problemas difíciles. Alguien cometió un error y no vamos a hacer del árbol caído leña. No vamos a hacer leña del árbol caído. Si yo ya sé quién hizo el error, manejo el problema de otra manera, con un lenguaje pasivo, para no comprometerme ni comprometer a nadie. Para eso sirve. Vamos a borrar este ejemplo. Dice, también será empleado para demostrar respeto, honra o preferencia por el objeto directo. Esto es lo que debemos de memorizar. Tengo un problema. ¿Cómo formo la oración? ¿Cómo? Voy a borrar esto para que tenga donde escribir. Esto va a quedar grabado. Creo que sí me alcanza acá. Vamos a ponerlo acá abajito. Vamos a ponerlo aquí abajito. Perdóname, voy a jalar una silla porque sí me cuesta un poco trabajo agacharme. Vamos a poner la silla. Ahora sí. La voz pasiva será empleada toda vez que no sepamos o no interese decir quién hace o realiza la acción principal. También será empleado para demostrar respeto, honra o preferencia por el objeto directo. ¿Cómo construimos la oración? Emplearemos al objeto directo. Vamos a poner algo. Emplearemos en la mayoría de casos. Emplearemos en la mayoría de casos al objeto directo a manera de sujeto. Y emplearemos la figura oracional be más verbo principal
en su forma base. Al decir yo vi, no estoy diciendo que tienes que usar la palabra vi tal como es. Lo tenemos que conjugar. Si vas a hablar en presente, pues es obvio que vas a usar la variante que corresponda al presente. Si vas a hablar en pasado inmediato, usarás was were. Si vas a hablar en presente, habrás de usar am, is, are, pero a lo mejor tengas que hablar en pasado o en futuro. Entonces tendrá que hacer uso de un verbo auxiliar que acepte una forma base de be más el verbo en pasado participio. Se hacen las mezclas. Eso lo vamos a ver cuando estemos haciendo las conjugaciones. Entonces, tenemos a manera de sujeto y emplearemos la función oracional, la figura oracional. Esta es, acuérdense, a esto se le llama voz pasiva. Y emplearemos la figura oracional be más verbo principal en su forma, no es cierto, no verbo en su forma base. En pasado, qué bueno que lo repasé, verbo principal en pasado participio. Aunque tu oración esté en presente, tu verbo tiene que estar siempre en pasado participio, después del verbo ser o estar, a fuerzas. A manera de la figura oracional, be más verbo principal en pasado participio, respetando la mecánica de cualquier oración, común, o sea, de cualquier oración activa, en otras palabras. ¿Por qué? Porque es lo más común, la forma activa. Señores, a esto se le llama oración pasiva. No es mucho lo que tenemos que memorizar, solo tenemos que recordar 1, 2, y 3. Y ya con eso debemos de ser nosotros capaces de poder hacer nuestras oraciones. Voy a borrar esto para que tenga yo donde hacer el ejercicio que corresponde para hoy. Vamos a borrar esto. Vamos a hacer nosotros 4 ejemplos. Vamos a comenzar con el presente. Esta oración que vamos a hacer se denomina presente perfecto simple pasivo. Vamos a trabajar primero con una respuesta
positiva. Por ejemplo, dijimos hace un rato, Sir, a ver, vamos a poner una respuesta positiva. Dice, you are already chosen. You are already chosen. Debía haber puesto esto en rojo. You are already chosen. Esta es una raíz oracional. No es mucho lo que dice, pero aquí lo que quiero hacer notar es la combinación de ser o estar en presente y el verbo principal en pasado participio. Aquí el auxiliar está en presente, el verbo principal está en pasado participio. Lo voy a poner acá. Pasado participio. Aquí está el auxiliar, está en presente. Por lo tanto, esta oración es presente, perfecto, simple. Simple porque es común, simple porque no está ocurriendo, simple porque no está el verbo terminado, no hay un verbo terminado en ing. Vamos a ver otro. Una respuesta negativa. Por ejemplo, cuando decimos, voy a bajar, está muy alto esto. You are not. Yo puedo decir you are not, pero también podemos decir, recuerden, también podemos decir you aren't. You aren't. Chosen. You aren't chosen. You are not chosen. You aren't chosen. La palabra already es una voz positiva. Ya. Aquí estoy negando. No puedo usar already. Tengo que usar otra voz congruente con mi auxiliar negativo. Y ese viene siendo la palabra yet. Esta voz solamente la podemos emplear después de una voz negativa. You are not chosen yet. You aren't chosen yet. A ver qué estaré yo diciendo acá. Literalmente, tú estás ya elegido. Tú
ya estás elegido. Mejor, para no llenar acá de tantas letras, les digo a ustedes, ahí está, porque no quiero confundirme ni confundirles. Dice, you are already chosen. Tú estás ya elegido. Obviamente no lo decimos así. Entonces, ¿cómo lo decimos? Ya te eligen. Fíjense, no se parece en nada a lo que decimos en español. Otra vez, tú ya estás elegido. ¿Y cómo quedaría correctamente en español? Ya te eligen. No se parece en nada al español. Repito, tú estás ya elegido. En buen español, ya te eligen. Respuesta negativa. Tú no estás elegido aún. Otra vez. Tú no estás elegido aún. ¿Y cómo quedaría en español? No te eligen aún. No te eligen aún. Sería la forma correcta del español. Repito, tú no estás o eres elegido aún. No lo usamos así. No te eligen, perdón, no te eligen aún. No te eligen aún. Voz pasiva. Vamos a convertirlo en pregunta. Una pregunta positiva. Una pregunta positiva. Vamos a bajarlo más. Chispas, parece que la vista me está ganando. No veo bien. Una pregunta positiva. ¿Qué es lo que voy a hacer? Recuerden lo que dice la nota. Habremos de respetar el orden o mecánica de una oración común, o sea, activa. Las dos son respuestas. Por tal motivo comencé con el sujeto más el auxiliar. Sujeto más el auxiliar. Porque las dos son respuestas. Por lo tanto, si yo voy a hacer una pregunta, lo que tengo que hacer es invertir las dos primeras palabras. En lugar de decir you are, ahora voy a decir are you. Are you. Bajo la palabra already. Are you already chosen? Cierro pregunta. Are you already chosen? ¿Ya estás o eres tú elegido? Otra vez. ¿Ya eres o estás tú elegido? Tampoco lo decimos así en español. ¿Y cómo lo decimos? ¿Ya eres tú elegido? No lo decimos así. Tal vez sí, pero la mayoría de veces decimos ya te eligen, ya te eligen, ni siquiera se traduce esto. Ya te eligen, dos traducciones. Ya eres, otra vez, ya eres tú elegido, ya estás tú elegido, ya te eligen. Tres maneras puede ser. Vamos a hacerlo ahora en la pregunta
negativa. Voy a hacer el mismo de arriba. Aquí es una respuesta, por eso comienza con you, sujeto. You are not. Yo no quiero usar la contracción, es mi derecho, puedo hacerlo. Entonces quedaría de esta manera: are you? La partícula negativa la bajo. Are you not? Ya no puedo usar already, porque already es positivo. Are you not chosen yet? ¿Qué dice esto? No eres tú elegido aún. No eres tú elegido aún. No eres tú elegido aún. No estás tú elegido aún. No estás tú elegido aún. Tercera posibilidad: no te eligen aún. No te eligen aún. Aquí tenemos la pregunta negativa sin contracción, pero lo podemos hacer nosotros en contracción si así lo deseamos. Entonces, ¿cómo quedaría? En lugar de separarlo, lo voy a unir, lo voy a contraer, y queda como aren't you chosen yet? Otra vez, aren't you chosen yet? No importa cuál forma deseen ustedes, ambas maneras son correctas. Se considera se considera culto no usar contracciones. Esa es la única diferencia. En cambio, esto es popular, corresponde a un lenguaje popular, coloquial, pero se usa. Aquí tenemos el A, el B, C, D. Respuesta positiva, respuesta negativa, pregunta positiva, pregunta negativa. Todos estos 4 enunciados que están acá corresponden al presente perfecto, simple, pasivo. ¿Por qué es presente? Porque el auxiliar está en presente. ¿Por qué es perfecto? Desde que oigan ustedes que una oración es una oración perfecta, seguramente tiene en su estructura un verbo en pasado participio. ¿Y por qué es simple? Porque habla de hechos reales, de hechos comunes, de algo que normalmente ocurre. ¿Y por qué es pasivo? Porque no estamos diciendo quién hace la acción, solo estamos señalando quién sufre la acción. Entonces, realmente, si yo quisiera resumir para qué sirve la voz pasiva, lo puedo resumir en una sola oración. Miren, en todos estos casos, la oración pasiva
indica qué le ocurre al sujeto. Porque esa es la realidad. O sea, no estoy diciendo que esa sea la mejor explicación, pero al final de cuentas, a eso nos lleva. ¿Por qué? Porque este amigo que está acá, you, no es el sujeto real. No. El sujeto real es otra persona, la que hace la acción de elegir. La palabra you es la persona que recibe la acción de ser elegido. Repito, la palabra you no es el sujeto real, es el objeto directo. Le estamos dando función de sujeto por respeto, o tal vez porque no nos interesa o no nos conviene decir quién elige a esta persona. No nos interesa, no nos conviene decir quién elige a esta persona. Entonces, ¿qué dice la nota? Hacemos uso. Voy a poner este ejemplo aquí abajo. Digo acá, María chooses you for that work. Esta es una voz activa. Simple. ¿Qué dice allá? María te elige para ese trabajo. ¿Quién hace la acción? María. ¿Quién es el sujeto? María. ¿Quién es el objeto directo? Yo. Objeto directo. Observen, María te elige para ese trabajo. Es activa. Lo convertí en voz pasiva. Ahí está la palabra yo. Le di función de sujeto. Pero al haberle dado función de sujeto, tuve que cambiar el tiempo gramatical de choose por su respectivo pasado participio, porque voy a formar una oración pasiva. Y que quede claro que es una oración pasiva, es el resultado de la combinación de una variante del verbo ser o estar con un verbo principal en pasado participio. Por esa razón, mañana que nos veamos, voy a repasar esto con ustedes. Vamos a hacer algunos ejercicios y tenemos que entenderlo. Yo estoy seguro que después de los ejercicios que hagamos mañana, lo vamos a entender. Hablar de la voz pasiva es un poquito confuso para nosotros, las personas de habla española, pero no es imposible. Es cuestión de hacerlo para poderlo entender mejor. Por esta noche, yo les agradezco mucho. Vimos poco tal vez hoy. Perdón si no le estoy poniendo la dinámica que normalmente acostumbro ponerle, pero sí ando un poco lastimado de las cuerdas vocales, pero aquí me tienen a sus órdenes.
aquí estoy al servicio de ustedes. Como decimos aquí en México, al pie del cañón. Vamos a cortarle por hoy. A todos los que me están viendo, muchas gracias por seguirme. A los que siempre están pendientes de mis clases, a los que están siempre pendientes, muchas gracias. Por favor, muchas gracias. Los que apenas están entrando, bienvenidos. Espero conservarles. Espero que les sea de utilidad esto que estamos haciendo para ustedes y por ustedes. Por favor, esto es un apoyo que ofrezco en estos momentos de dificultad causado por la pandemia. Hay mucha gente que le puede ser de utilidad estas clases. Si les es útil a ustedes, seguramente a otros les podrá ser útil también. Entonces, ¿qué les suplico? Por favor, ayúdenme a llegar a más personas. Compartan estas clases. Compártanlo. Está dedicado a ustedes, pero ustedes ayúdenme a que llegue a otras personas. Y por favor, antes que termine esa transmisión, en este momento, por favor, dele clic a la campanita. No espere que termine esa transmisión porque luego no lo van a poder hacer. Háganlo ahora, en este momento. Es un apoyo para mí. Me están ayudando de esa manera para que esto pueda seguir para más personas. Ayúdenme, apóyenme, denle clic a la campanita. Y si no es una campanita, creo que hay un cuadrito allá que dice seguir. Dele clic a ese cuadrito de seguir, pero hágalo en este momento. No es mucho lo que les pido. Hágale clic a la campanita ahorita, en este momento. Hágale clic al cuadrito de seguir y con eso ya me están ayudando bastante. Recuerden, vamos a estar trabajando para todo el público en general los jueves y viernes en vivo desde mi salón de clases aquí en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, México. Muchas gracias. Que tengan una linda noche. Hasta luego.